Gracias por estar de pie. Hemos disfrutado mucho estos días. La semana pasada vi un misionero y tenía 3 semanas fuera de su campo, ahí visitando iglesias en una ciudad. Y dijo que había subido en esas 3 semanas 4 kilos ahí, hermanos, imagínense. Bueno, voy a tener que llamarle para decirle que yo también. Y gracias a Dios, después de haber comido como si no hubiera mañana, y descansar un ratito, estamos listos para el último mensaje de la conferencia misionera. He tomado estos mensajes de la carta a los filipenses y poder recordar, hermanos, la centralidad del evangelio en la vida del apóstol Pablo. Y veíamos en el capítulo 1 un propósito en la vida. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Veíamos en el capítulo 2, aunque no lo prediqué, lo compartí, un ejemplo en la vida. Pablo dijo, haya en vosotros esta misma mente, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y en el capítulo 3, del cual quiero predicar en esta tarde, porque en la mañana me adelanté, si se dio cuenta, prediqué del capítulo 4, ¿verdad? Enfocado en este pasaje, fruto que abunde en vuestra cuenta y la manera en que el participar en la obra misionera trae gozo, el gozo al misionero. Es una bendición, hermanos, ¿verdad? Cuando iglesias reavivan, cuando iglesias, dice ahí, ¿verdad? Han reflorecido su cuidado y qué bendición, hermanos, cuando hay iglesias que por situaciones a veces que uno desconoce, todos los cristianos pueden atravesar momentos difíciles, pero qué bueno es y qué bendición es ver cristianos que reflorecen en su vida espiritual, hermanos. Cristianos que no solo viven del pasado, habiendo hecho antes o habiendo apoyado antes, sino que cristianos que después de pasar por momentos difíciles, reflorecen en su comunión y en su compromiso con Dios. Ahora, en el capítulo 3, me gustaría poner un pensamiento ahí en su mente, en el versículo 14, hermanos. Versículo 13 y 14. Voy a predicar corto porque nos espera mucha comida. Amén. Ok. ¿Sí tienen hambre, hermanos? Sí, levanten la mano. ¿Quién tiene hambre? Levántenla para ubicarlos. Hermano, a esos que levantaron la mano, 1 litro de agua antes de ir a cenar, ¿verdad? Y así vamos a darnos cuenta si lo que tenía eran sed o hambre, ¿verdad, hermanos? Así es que no se crean. Pero también nos han tratado de una manera espléndida, hermanos. Hemos dormido muy, muy a gusto. Hemos estado muy, muy cómodos. Hemos disfrutado mucho y hemos comido muy bien gracias a todos los que han tenido parte en el trabajo, hermanos, en esta conferencia misionera. De verdad que siempre trato de abrir los ojos y de aprender y de mirar las iglesias que aman la obra misionera y a ver qué ideas robo, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo le hago? A veces platico con los pastores y vemos trato de aprender siempre y créanme que llevo mucho que aprender de cada uno de ustedes. Gracias por participar en lo que se ve y también gracias a todos los que han participado en lo que no se ve, hermanos. Detrás de la planeación, los aseos, cada contribución, cada oración que se ha hecho, gracias por hacerlo así. Yo estoy seguro que sin esas partes, hermanos, aunque a veces consideramos que son pequeñas partes, yo sé que sin esos detalles la conferencia no podría llevarse a cabo de la misma manera.
Y si usted se involucró, gracias por tener parte. Una palabra clave de Filipenses, como usted ya pudo darse cuenta, es la unidad, es la comunión, es el participar hombro a hombro. Amén, hermanos. Sí, imagínese un ejército, aquellos dos soldados que cuidan mutuamente sus espaldas. Sí, hermanos. Y están espalda a espalda. Y que de repente uno de ellos deje de cuidar al otro, hermanos. Híjole, qué tragedia, ¿no, hermanos? Gracias por aquellos cristianos que están hombro a hombro, espalda a espalda, hermanos, echándole ganas. Y si usted ha estado así en esta conferencia, también espere su recompensa, hermanos, de parte del Señor, ¿verdad? Porque todo o nada de lo que hacemos para el Señor, nada es en vano, ¿verdad? Y gracias, nos vamos nosotros en lo personal muy bendecidos, muy animados, aprendiendo de su ejemplo. Mire, con algunos de ustedes a lo mejor no tengo la oportunidad de platicar tanto, pero créanme que los observo, los veo servir, los veo participar y hermanos, eso es un gozo a mi vida. Eso es un gozo a mi vida. Gracias por cada uno de ustedes. Gracias al pastor por la invitación y hermanos, gracias también por lo que han preparado para más al ratito. Y ánimo, hermanos, todavía nos queda mañana. Mañana aquí ya no es conferencia misionera, ya no se apuren, no vamos a hablar de dar. Para que vengan, hermanos, sí. Ya no vamos a hablar de dar, para que vengan. Pero vamos a hablar de matrimonio, ¿verdad? Vamos a tocar ese tema tan importante. Muy bien, Filipenses 3, amén. Versículo 13 y versículo 14. Ahora sí, hermanos, si quiere ponerse en pie, hágalo, ¿verdad? Menos si su salud se lo impide. No se preocupe, puede permanecer sentado, pero si puede poner de pie y acompañarme en leer Filipenses 3, versículo 13 y 14, hermanos. Dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber aprehendido, empero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las cosas que están delante. Versículo 14 dice: prosigo hacia el blanco por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Y quiero compartir con usted este mensaje y algunos pensamientos sobre esta idea central, hermanos, que el apóstol Pablo está compartiendo aquí. Prosigo a la meta, prosigo al blanco. Y yo creo, en la mañana tocaba un punto que es necesario que entendamos de una manera bien correcta, hermanos, que el apoyar y el tener parte en la obra misionera debe traer gozo a la iglesia al saber que somos una iglesia con una visión misionera. Amén. Ahora, no nada más ¿la qué? ¿Tercera semana de abril? ¿Sí? No nada más la cuarta semana de abril, somos una iglesia con visión misionera. Amén, hermanos. Aquí les voy a dar chance otra vez, ¿sí? No nada más la cuarta semana de abril somos una iglesia con visión misionera. Amén. Porque todo lo que la iglesia hace en su área, en su localidad, tiene como propósito de, hermanos, aventar las flechas al campo. Amén. Decíamos que esos salones arriba no son de entretenimiento, son de entrenamiento. Amén. Ahí se están entrenando los futuros pastores, misioneros, evangelistas, traductores, y solo Dios sabe qué más, hermanos. ¿Sí? Ahora, ustedes que están aquí abajo, no, lo bueno que nomás allá arriba se están entrenando. No, hermanos, aquí abajo también el Señor está buscando pioneros. Amén. Pioneros, personas que sean capaces de renunciar a cualquier cosa y de abrirse campo, hermanos. Y quién sabe si Dios quiera usar a alguno de ustedes aquí para predicar donde Cristo no haya sido nombrado, hermanos. Si usted no tiene esa experiencia, le invitamos. Le invitamos. Allá donde vivimos, hay más de 200 comunidades indígenas, de las cuales hemos llegado apenas como a 6. 6.
Ya van 3 trocas que no se acaban, ¿verdad? Pero antes de que se acaben, ya cuando empiezan a patinar la transmisión, hermanos, ya la sacamos, ¿verdad? Nunca compré un carro a un misionero, hermanos. No, hombre, pobres carros, ¿verdad? A un pastor, al menos que sea mecánico, ¿verdad? No, ok, ¿verdad? Luego me da la ofrenda, pastor. Pero se acaba, hermanos. La salud se acaba. El cuerpo se acaba, los recursos se acaban, los vehículos se acaban. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Y cuando usted habla a alguien que nunca en su vida, créanlo, nunca en su vida ha escuchado un versículo completo, un versículo, no un capítulo ni un libro, un versículo completo de la palabra de Dios en su idioma. Nunca. Nunca han cantado un himno, no saben qué es conferencia misionera, no entienden la definición de evangelio. Es más, en el idioma tepehuán ni siquiera existe la palabra amor, no existe la palabra perdón, no existe la palabra infierno. ¿Cómo le hacemos para comunicar esas tremendas verdades, hermanos? En un dialecto o en un idioma el cual ellos necesitan escuchar las buenas nuevas. Se necesitan pioneros. Allá arriba los están entrenando, hermanos, pero aquí abajo ya están listos para levantar la mano. Amén. Aquí abajo ya están listos para decir, aquí estoy, pastor. A los 14 años, ¿ya se cansaron de estar de pie, hermanos? ¿Sí? No, vamos a orar, sí, luego ya se sientan, ¿sí? A los 14 años, pero espérame, déjenme doy mi testimonio. Déjenme doy mi testimonio de unos 60 minutitos nomás. A los 14 años me fui de mi iglesia, de mi casa. Yo soy originario de Torreón. Fue un misionero a la iglesia. Estuvo predicando en la mañana. Yo era un muchacho de 14 años rebelde. Iba a la iglesia, nunca falté. Nunca falté. Y curiosamente me gustaba ir a la iglesia, pero saliendo de la iglesia yo andaba mal. No les voy a platicar porque así se hacen los chismes. Y llegó un misionero el domingo en la mañana y algo, yo no sé qué me empujó a ir. Y yo le dije, hermano misionero, yo me quiero ir con usted allá. El misionero voltea y me dice, habla con tu pastor. Él sabrá decirte. Para mí, un muchachillo rebelde de 14 años, hermano, yo dije, no, hombre, este cuate no me quiere llevar. Yo que tengo que hablar con el pastor, porque así pensamos muchos cristianos. Que al pastor, ¿qué le va y qué le viene? Que yo voy o venga. No, él se la pierde. ¿Verdad? Llegó el culto en la tarde y terminando el culto, algo, yo no sé, me empujó y otra vez fui con el misionero y le dije lo mismo. Oiga, pues yo me quiero ir con usted ya. Y me preguntó, ¿ya hablaste con tu pastor? Le dije, no. Y él me dijo, yo ya hablé con él. Y él dijo que te haría bien. Eran como las 8 de la noche ese domingo después del culto en la tarde y me dijo, alístate, a las 9 paso por ti. Y a los 14 años se me abrieron los ojos. Y yo dije, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Después fui con mis papás, no sé cómo ellos me dieron permiso. Porque yo nomás dije, mamá, pues ya me voy. ¿A dónde está? ¿A dónde vas? Pues me voy con el hermano, allá para su rancho. Los papás saben cómo andan los hijos, ¿verdad, hermanos? Los papás saben. Y nosotros que somos papás, lo peor que podemos hacer es impedirles que sigan un buen camino. Lo peor. No, mi hijo, no vaya a la iglesia. ¿Para qué invierte su vida para allá? ¿Para qué va al viaje misionero? ¿Para qué apoya? Tanta iglesia, mi hijo, se va a hacer monaguillo. Es lo peor que usted puede hacer como papá. Y peor cuando ve que sus hijos andan ahí tambaleando, hermano. Hombre, métase usted junto con ellos a las cosas de Dios. Pues mi mamá, algo también en ella, le dijo, bueno, pues está bueno, Dios te bendiga. Agarré literal como el Chavo del 8 cuando se iba de la vecindad, hermanos, ¿va?
en un palito, en un pañuelo amarrado ahí, unos cuantos trapos. Mi acta de nacimiento, fui muy responsable. Yo agarré mi acta de nacimiento, no sé qué más ahí, y me fui. Y el lunes en la madrugada yo ya estaba en un lugar que yo no conocía, en medio de una tribu indígena que yo no conocía, un dialecto que yo no conocía. Y ahí el Señor me enamoró, ahí el Señor me restauró, ahí el Señor me rehabilitó, y ahí el Señor me llamó a invertir mi vida en las cosas eternas. Las primeras almas que yo guié a Cristo fueron tepehuanes. Les regalé mi primera Biblia que yo tuve, se las regalé. El Señor me llamó a predicar a los grupos indígenas y a tener un fuerte deseo en mi corazón de ir donde Cristo no haya sido predicado antes. Tanta era mi deseo que cualquier indígena yo le quería hablar en tepehuán. Aprendí el tepehuán, viví con ellos, estudié con ellos, trabajé con ellos. Y todo el que yo veía, yo decía, ese ha de ser tepehuán, le voy a hablar. Y bueno, sale uno de esos ranchos y hay más que tepehuanes. En nuestro México hay más de 66 grupos indígenas. Hermanos, faltan obreros. ¿No habrá aquí algún decidido? ¿No habrá aquí alguien que diga, tal vez tienes una vida que no está por muy buen camino? Tal vez tienes una vida hecha pedazos. O tal vez tienes una vida que piensas que es lo mejor. Pero si la pones en las manos de Dios, y yo le dije al Señor una vez, Señor, si usted puede hacer algo con esta vida, que quedó comprobado que yo solo, lo que pude hacer yo, hermanos, fue echarla a perder. Pero si usted puede hacer algo con esta vida, aquí está, se la entrego. Nunca pensé ser un misionero. Yo nada más quería ser un buen cristiano. Pero hermanos, el Señor me tuvo por fiel, poniéndome en su ministerio. ¿Habrá alguien aquí, hermanos? ¿Algún joven, señorita? ¿Algún matrimonio que Dios ya tiene tiempo trabajando con él? ¿Habrá alguien aquí? Vamos a orar. Y quiero poner en su mente este mensaje. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Señor, gracias. Rogamos tu presencia, tu bendición. Rogamos, Señor, escuchar la voz de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Señor, yo no soy nada, Señor. Por eso te pido, Padre, que tú me vacíes de mí y me llenes de ti, Señor. Y pongas tu palabra en mi corazón, en mi mente y en mis labios, y suplas la necesidad espiritual de cada preciosa alma en este lugar. Si hay alguien, Señor, aquí que no te conoce como su Salvador personal, yo te ruego, bendito Dios, que tu Espíritu Santo abra los ojos de su entendimiento y su corazón para entender el Evangelio y para creer, darle fe y arrepentimiento para salvación. Y Señor mío, que podamos ver gente rindiéndose a tus pies. Gracias por esta hermosa congregación, por esta conferencia misionera, por lo que se ha hecho y por lo que harás en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Gracias. En los primeros versículos del capítulo 3, el apóstol Pablo, hermanos, está hablando y está advirtiendo sobre los malos o en contra de los malos obreros. Ahorita, un momento más, ¿verdad? Quiero hablar sobre lo que mismo Pablo dice en el versículo 18 del capítulo 3, que él mismo dice llorando, ¿verdad? Que
hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo está advirtiendo a los filipenses acerca de aquellos que se han posicionado como enemigos de la cruz de Cristo, hermanos. Aquellos malos obreros. En los siguientes versículos, Pablo está hablando de sus credenciales, pero dice el versículo 3, la parte final, solo para ir entendiendo y agarrar el pensamiento, hermanos. Déjeme hacer esta pregunta. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, hermanos, no pretendo que ya llegué? No pretendo que ya lo alcancé. No pretendo que ya lo he logrado. Pablo está diciendo, una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las cosas que están delante. ¿A qué se refería Pablo con esto, hermanos? Con esta idea que Pablo expresa al decir, prosigo hacia el blanco, voy hacia adelante, a aquel premio del llamamiento, de la vocación que Dios nos ha concedido por medio de su Hijo Jesucristo. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿A nuestras metas personales? ¿A qué se refiere? ¿A nuestras ambiciones? Ahora, yo no estoy hablando de cosas malas necesariamente, pero estoy hablando de todo aquello que puede ser solo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Cuidado. Tengamos cuidado de vivir empeñándonos en las cosas no necesariamente mundanas, no necesariamente pecaminosas, pero que son mi voluntad, que son mis deseos en vez de la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando él dijo, prosigo a la meta, prosigo al blanco? Hermanos, entonces tenemos que entender cuál era la meta de Pablo. Amén. Para seguir, para avanzar hacia la meta, tenemos que entender cuál es esa meta. Hacia dónde usted va caminando, hacia dónde yo voy avanzando, hacia dónde yo estoy dirigiendo mi matrimonio. Amén, hermanos. Hacia dónde yo estoy encaminando a mis hijos, a mis jóvenes, como iglesia, hacia dónde queremos llegar. Porque si hablamos de proseguir a la meta, entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es la meta? ¿Qué queremos? Y mire, esto está muy sencillo aquí en el capítulo 3. En el versículo 3, Pablo empieza a mostrar lo que él viene a explicar más adelante, allá en el versículo 9. Pero dice en el versículo 3 al final, dice, no teniendo confianza en la carne. Ponga eso en su mente, hermanos. Pablo está viniendo a decir que su confianza no está en la carne, su confianza no está en las cosas, su confianza no está en las credenciales, no está en los logros personales, no está en la clase de ropa que usamos, amén, no está en la cuenta bancaria, no está en los títulos colgados en la pared. Pablo está empezando aquí a abrir la mente y abrir el corazón de Pablo, y él está diciendo, yo no tengo confianza o no quiero depender, no quiero confiar de aquellas cosas que puedo confiar en la carne. En los versículos más adelante, Pablo dice, yo también tuviera de qué confiar en la carne. Conocemos las credenciales de Pablo, ¿verdad, hermanos? Si alguien merecía ser reconocido, aplaudido tal vez, y a lo mejor un reconocimiento como el mejor de los judíos y el mejor de los fariseos en su tiempo, a lo mejor hubiese sido Pablo. Pero ahora sí Pablo empieza a describirnos cuál era su meta, a la cual él dice, yo prosigo a esa meta. Versículo 7. Mas las cosas que para mí eran ganancia, las estimé como pérdida por amor de Cristo. Y aún más que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol por ganar
a Cristo. Miren, hermanos, quiero decir algo aquí muy, muy sincera y muy realistamente, ¿verdad? Pablo está diciendo en el versículo 7, las cosas que eran, quiero que note esa palabra, haga énfasis, eran para mi ganancia. Tiempo pasado, ¿verdad, hermanos? Las estimé, tiempo presente, como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, no hay punto de comparación entre Cristo y las cosas. Amén. No hay punto. Mire, cuando predicamos el evangelio, hay gente que sale como si hubiera tenido una visita al doctor, hermanos, y le dice, mire, sus triglicéridos y sus azúcares y su riñón, y empiezan a decirnos todo lo que no anda funcionando bien, ¿verdad, hermanos? Y vas a tener que dejar agárrense, hermanos, siéntense bien, ¿verdad? La coca, bueno, algunos la Pepsi, dicen por ahí, las de harina, hermanos. Ay, 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 hermano. Sí, se oyó muchos ouch. La carne o la manteca de puerco, el café. Ay, hermanos, cuidado con eso. Sí es un ouch para mí. ¿Va? A veces hasta los frijoles quitan, quién sabe por qué. ¿Va? Los frijoles, la tortilla. Y uno sale, ¿qué sale pensando uno, hermanos? Uno sale como abismado, ya no escuchaste nada más, ya te perdiste, tu mente ya está ausente y sales pensando, entonces, ¿qué voy a comer? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para vivir? Mira, hay gente que usted le predica el evangelio y dice, ay, ¿y si voy a su iglesia me van a decir que cambie esto? Si voy a su iglesia me van a decir que deje esto. Oh, es que si me hago cristiano ya no voy a poder ir a los bailes. Oh, si me hago cristiano ya no voy a poder vestirme de cierta manera. Y empiezan a considerar como un precio bien alto a pagar para venir y rendirse a los pies de Cristo. Mire, aquí hay un hombre, hermanos, que si alguien tenía posición era este hombre, Pablo. Que si alguien tenía de qué gloriarse en la carne, era Pablo. Era, hermanos, literalmente de la crema innata, ¿verdad? De su nación. Influyente, rico, celoso, religioso. Pero Pablo dice, esas cosas que antes para mí eran ganancia, ahora las he estimado como pérdida. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, déjame decirte algo. No hay nada que tú puedas dejar que se considere como un precio muy alto. Nada de lo que dejes. Es más, si renuncias a tu vida entera, estarías ganando más, nada más por recibir a Cristo. Nada más por recibir a Cristo. ¿Sabe? Pablo dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimé como pérdida. En una mentalidad carnal, atesoramos las cosas. En una mentalidad espiritual atesoramos a Cristo, hermanos. ¿Sí? Lo más valioso y lo más grande que tenemos es Cristo. Para el apóstol Pablo, las cosas antes eran ganancia. Las cosas antes eran cosas en las que él confiaba y tenía de qué echar mano, pero ahora son consideradas como pérdida. Estas son las palabras de Cristo en su máxima expresión, hermanos. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la ganará, la hallará. Amén, hermanos. Entonces, ahora no vamos a decir que no, porque Pablo usa palabras aquí que son muy significativas, muy importantes. Dice, las estimé como pérdida. Note esa palabra en el versículo 7, en el versículo 8. Aún más ciertamente, dice, y aún más que ciertamente todas las cosas tengo ¿por qué, hermanos? Por pérdida. Allá más adelante dice, por el cual lo he, ¿qué, hermanos? Perdido todo. Ahora se menciona 3 veces la palabra perder. Déjenme decirle algo, hermanos. Estas son palabras muy acertadas, Son palabras muy acertadas. Pablo no se está quejando. Pablo no está haciendo una fiesta de lágrimas
como diciendo, ¿verdad? Miren todo lo que he tenido que dejar por Cristo. Amén. Pablo no está diciendo, oh hermanos, miren, miren las cosas tan importantes y tan valiosas que tuve que perder. No, él no se está quejando, pero nos está diciendo algo que es un hecho, hermanos. Hay un precio a pagar por servir a Cristo. Hay un precio a pagar para todo aquel que decide venir a Cristo, hermanos. Y en la carne duele perder algo, ¿o no, hermanos? ¿Usted sabe cómo atrapan a los changuitos, hermanos? No. Les iba a contar, pero como no mostraron interés. Ok. A un coco, dice, yo nada más leí, nunca he visto atrapar, ni he atrapado un chango, ¿verdad? Pero una vez leí que en un coco le hacen un pequeño agujero donde la mano escurrida del chango apenas quepa por allí. Y adentro de aquel coco le ponen ya sea una fruta o un pedazo de caña allá adentro. Y el cazador amarra el coco con algunas cadenas y le pone unos cascabeles ahí, hermanos. Y llega el changuito y mete la mano y agarra la fruta que está adentro. ¿Y qué cree? A la hora de querer sacar la fruta, hace sonar los cascabeles que el coco tiene ahí amarrados. Y el cazador entiende que ya cayó el chango, hermanos. ¿Ah? El cazador entiende que ya el chango ya cayó en la trampa. Y no se apresura, toma su escopeta, la pone sobre su hombro y a paso lento se acerca. Y ahí el chango está debatiendo para sacar aquella fruta de adentro del coco. Una pregunta, hermanos, ¿el chango podría salvarse? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Soltando la fruta? ¿Qué más? Sacando la mano. ¿Y qué más, hermanos? Tirándose a perder, ¿verdad, hermanos? Tirándose a perder. Pero en la mente del chango está... No, hombre, no me puedo perder esta oportunidad. No puedo perder, es lo que me gusta. Y por aferrarse a lo que le gusta y no estar dispuesto a perder algo, termina perdiendo su vida. Hermanos, con todo respeto para los changos, ¿va? Pero a veces nosotros así somos. No queremos perder. No queremos, porque sí, Pablo usa 3 veces en apenas estos versículos la palabra perder. Claro que sí, hay un precio a pagar, hay cosas a que renunciar, hay mentalidad que cambiar, hay una vida vieja que dejar, hay vicios que abandonar, hay placeres, hermanos, que tenemos que renunciar, hay vida religiosa que tenemos que dejar y una vida espiritual que reestructurar en nuestra vida. Claro que sí, pero aún así no se compara con lo que ganamos cuando venimos a Cristo, hermanos. Por eso Pablo dice, antes estas cosas eran ganancia, mas ahora las he estimado. Para mí, realmente, después de que conocí a Cristo, y todos sabemos cómo el apóstol Pablo conoció a Cristo, ¿verdad, hermanos? Después de que lo conocí, y vi su gloria. En un pasaje, Pablo dice que aquella luz era más resplandeciente que el sol, hermanos. ¿Puede usted imaginar eso? Y vi su gloria. Y cuando conocí a Cristo, entendí que aquellas cosas a las cuales yo me aferraba no eran sino un estorbo en mi vida. Esa es la palabra que Pablo dice, como pérdida, como basura, como estiércol, aquellas cosas que a veces ponemos en un trofeo, en una vitrina, aquellas cosas que a veces atesoramos, aquellas cosas de las que a veces nos enorgullecemos. Realmente, hermanos, a veces son las que nos estorban para conocer a Cristo. Allá la gente es muy religiosa en mi rancho, bien religiosos. Yo a veces he tenido que confrontar y decir, no, usted no quiere nada con Cristo, no por su religión, porque usted cambia su religión por lo que sea, sino por tu pecado. Hermanos, versículo 9 de Filipenses 3. Mire, ahí hay 4 cosas que Pablo dice que son su meta. Amén, no nos hemos salido del tema, hermanos. Prosigo a la meta. ¿Pero cuál era la meta?
Bueno, del versículo 9 en adelante, Pablo habla de 4 cosas que eran su meta en la vida cristiana. Versículo 9, y ser hallado en él. La centralidad del evangelio es esta: no dependemos de nosotros o de algo que sea nuestro o de algo que hagamos por nuestra propia capacidad, hermanos. Es estar en Cristo por medio de la fe. Amén. ¿Qué es lo que salva, hermanos? ¿Qué es lo que salva? Cristo, amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe es la que salva? Es Cristo quien salva. Amén. Pablo usa esta frase que para mí fue muy significativa en mi vida. Yo quiero ser hallado en Cristo. ¿Qué significa ser hallado en Cristo? Si usted está aquí, usted muere el día de hoy, Dios no lo quiera, ¿a dónde iría su alma? Usted puede tener religión, pero si usted no tiene a Cristo, usted puede tener tradición, costumbre. Mire, Dios no tiene nietos, hermanos. ¿Sí? Jóvenes. No, es que mis papás son cristianos de toda la vida. Yo nací en cuna cristiana, pues la cuna debe ser más cristiana que tú. Dios no tiene nietos, no, la salvación no es familiar, ni que porque mis abuelos o mis padres, eso es personal, amén. Ser hallado en Cristo. ¿Cuál era la meta de Pablo, hermanos? 4 cosas que él dice aquí. La primera, ser hallado en Cristo. No habla solamente de haber creído en Cristo en algún punto en su vida pasada. Habla de permanecer. Habla de arraigarse en Cristo. Habla de vivir en Cristo. Habla de ser fiel a Cristo, hermanos. Amén. Ya sea que muramos o si la trompeta suena, pero que cuando la muerte me sorprenda o el Señor Jesucristo regrese, hermanos, yo sea hallado en Cristo. ¿Cómo lo va a hallar usted, hermanos? ¿Dónde va a ser hallado usted? No, pastor, es que usted no sabe lo que a mí me han hecho en esta iglesia. Ya, hermanos. Yo he dicho a gente allá, la gente te ha fallado, pero ¿cuándo te ha fallado Cristo? ¿Ah? No estoy enojado, hermanos, yo ya sí tengo la cara. ¿Cuál era la meta de Pablo? Primero dijimos, ser hallado. Sí, yo ya recibí a Cristo, gloria a Dios. Pero cuando Él venga, ¿vas a ser hallado en Cristo? ¿O vas a andar allá por la calle de la amargura? Vas a andar allá echando la culpa a medio mundo, porque hasta eso tenemos cuando somos rebeldes, hermanos. Todos tienen la culpa menos yo. Todos. No, es que la mujer, pastor, usted no conoce a mi esposa, no, hombre. No, es que mi viejo, pastor, hombre, es que no me deja. ¿Y a poco le pides permiso para ir a todos lados? No, es que mis papás no quieren venir a la iglesia. Amén, hermanos. Está muy serio el asunto aquí, hermanos. Sí, entre más digan amén, más pronto acabamos. Amén. Le corto los puntos más rasposos y nos vamos a las palabras bonitas, hermanos. ¿Sí? Ser hallado no habla de solo recibir a Cristo, habla de estar ahí, habla de vivir en Cristo. Habla de conducirme en Cristo, hermanos. Y cuando yo estoy en Cristo, Dios me ve a mí por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la maravilla de ser cristiano, hermanos. Como que si nunca en mi vida yo hubiera cometido un solo de mis pecados. Me ve santo, limpio, perfecto. Me ve digno del cielo y digno de toda su confianza y de su amor. Eso es estar en Cristo. Pablo no quería ser hallado en su religión. Pablo no quería ser hallado con su vitrina llena de trofeos. Oh, yo soy el mejor de los fariseos. Mira, me lo gané por dar más garrotazos a los cristianos la otra vez.
Pablo quería ser hallado. Entendió que aquellas cosas no valían nada, hermanos. Ser hallado en Cristo. ¿Cuál era la meta? Segundo, dice el versículo 9, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por fe. Versículo 10, segunda meta, para conocerle a Él. ¿Cuál era la otra meta o parte de la misma meta del apóstol Pablo, hermanos? Conocerle a Él. No solamente, otra vez, a veces hablamos de haber recibido a Cristo, de haber creído como algo allá muy lejano en el pasado, hermanos. No, allá en 1960 y tantos, cuando yo recibí, Cristo me cambió y Cristo. Pero ahora, ¿qué más has conocido de Él? Amén. ¿Qué más sabes? ¿Cuántos capítulos, cuántos libros? ¿Aprendiste el plan de salvación? ¿Aprendiste teología, atributos de Dios? Conocerle a Él. Hermanos, tenemos un tesoro inagotable. Amén. Aquí está. Dice el libro de Colosenses que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, hermanos. Ay, pastor, es que ya mi mente no me ayuda. ¿Verdad, hermanos? No, deje los pretextos. Mire, yo tengo un devocional con mis hijos. Y a veces aprendemos, a veces memorizamos o escribimos, o a veces nomás les predico. Y me di cuenta que ellos aprenden, según yo me las daba de que era bien inteligente yo, hermanos. Y ellos ya, vamos a aprender tal capítulo, no hombre, en 3 minutos ya se lo aprendían. Y yo me quedaba patinando, yo dije, no, esto no puede ser así. La mente es un músculo, ¿verdad, hermanos? Y si no lo usamos, se atrofia, ¿verdad, hermanos? Sí, en serio, hermanos, se hace flojo. Y yo decidí, dije, esto no puede ser. Y empecé a leer más y empecé a memorizar más y empecé a buscar métodos de memorización y lectura más rápida y comprensiva. Y no digo que he llegado, pero le estoy haciendo la lucha. Amén. Porque pecado no es nacer burro, ¿verdad, hermanos? Pecado es quedarse. ¿Verdad, hermanos? Pecado no es no saber. Pecado es no querer aprender. ¿Qué dice Pablo? Ser hallado en Él. Conocerle a Él. Tercero, y el poder de su resurrección. Cuando Pablo habla de esto, está hablando del poder del Espíritu Santo trabajando en la vida del apóstol Pablo, hermanos. Lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Se refiere a ese poder. Es lo que en Efesios capítulo 2 habla de la supereminente grandeza de su poder que ahora opera en nosotros los que creemos. O sea, que todo el poder del Espíritu Santo que obró la resurrección de Cristo, obra a favor del creyente para transformarlo, para darle victoria, para hacer de él todo lo que Dios quiere hacer en su vida, hermanos. Y había algo que Pablo quería: experimentar ese poder transformador en su vida. Y cuarto, versículo 10 al final, y la comunión de sus padecimientos. ¿Está allí? Y la comunión de sus padecimientos. 4 cosas quería Pablo: ser hallado en Él, conocerle más y más a Él, experimentar el poder regenerador y transformador del Espíritu Santo en su vida. Y cuarto, hermanos, participar de los padecimientos de Cristo. Esa no es una meta que muchos cristianos estén persiguiendo. ¿Sabe cómo son las oraciones modernas? Y a propósito, así de como la Maruchan en 2 minutos ya, hermanos. Así te acabaron las balas ya.
Pastor, ¿qué digo? Pues no. Ahí estás. Nos ponen a orar y en 2 minutos te acabaste. Señor, que te lo pido, que me lo bendigas, que me quites todos mis problemas, todas mis dolencias, quítame todos los estorbos y limpia el camino, y casi te agarras diciendo reprendo al diablo y no sé qué más. Todo se trata de que yo tenga el camino más fácil para poder seguirte. ¿Quién te dijo que así se ora? ¿Sí están aquí, hermanos? Porque esto era parte del deseo de Pablo, participar de sus padecimientos. En otras palabras, podemos resumir estos 4 elementos en una sola frase. ¿Cuál era la meta de Pablo? Ser más como Cristo, al punto de experimentar y participar de los padecimientos por la causa de Cristo, hermanos. De estas cosas, Pablo dice, no que lo haya alcanzado, todavía no llego, todavía necesito permanecer para ser hallado en Él. Todavía necesito estar aquí y seguir en comunión y seguir afianzándome a su palabra para conocerle más a Él. Todavía necesito que ese poder siga operando en mi vida, el poder de la resurrección, el Espíritu Santo siga trabajando en mi vida. Y todavía, mire, todavía Pablo estaba donde estaba, hermanos, en la cárcel. Y todavía Pablo decía, todavía no he llegado a participar completamente de los padecimientos de Cristo. De eso Pablo dice, no lo he alcanzado, no pretendo que ya sea perfecto. La palabra aquí perfecto significa haber llegado, estar completo. Ser una obra concluida, hermanos, o haber terminado ya lo que se empezó. Pablo dice, no he terminado, no lo he alcanzado, no, todavía no llego a todo lo que Dios quiere en mi vida. Pero el versículo 12 dice, mas yo prosigo para que aprendiere aquello por lo que soy también aprendido de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber aprendido, empero, esta frase después, una cosa hago. Nos habla de enfoque, hermanos. Una cosa hago. No que lo haya alcanzado ya. No pienso que se refiera a alguna duda en el apóstol Pablo acerca de llegar a la resurrección de los muertos, como lo dice el versículo 11, sino una expresión que comunica la humildad de un cristiano maduro a la luz de lo que él quería lograr, hermanos, ser como Cristo, cuyo propósito era conocerle más, cuyo propósito era participar de sus padecimientos, cuyo propósito era llegar a ser semejante a Él en su muerte. O sea, que en cuanto a su madurez y crecimiento espiritual, llegar a ser semejante a Cristo, hermanos. De eso Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Podemos ver que Pablo dice, me falta mucho para llegar a ser como Él. Hermanos, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Ya lo alcanzamos? Pablo dice, hermanos, una cosa hago. El problema en muchos cristianos es que a todo le tiramos y a nada le damos, ¿verdad, hermanos? Queremos darle a tantas cosas. Pablo dijo, una cosa hago. Olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante. Prosigo hacia el blanco, hermanos. Y aquí tengo que terminar y tengo que animarle a esto, hermanos. Prosigo a la meta. Tiene la idea de llegar a ser como Cristo. Y mire, si cada cristiano aquí tiene esa meta en su vida, hermanos, una conferencia misionera no es gravoso. Una conferencia misionera no es una fecha
como lo decíamos ahorita, la cuarta semana del mes de abril, vamos a ser cristianos que vivan en esta expectativa. Ser como Cristo, ser hallado en Él, conocerle más y más, participar en el poder de la resurrección, que el Espíritu Santo me siga transformando, me siga cambiando y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Esa es su meta, hermanos? Bueno, si no, pues es una meta digna a seguir. Versículo 15 y 16, Pablo dice: así que todos los que somos perfectos, mire, yo creo que ahí nos hablan, hermanos, ¿verdad? Porque aquí pura gente perfecta, ¿verdad? Sí, pues aquí pura gente perfecta ya. A mí me llamó la atención porque Pablo dice en el versículo 12, no es que yo sea perfecto. Y luego acá en el 15 dice, todos los que somos perfectos. Pues estaba hablándonos a nosotros, hermanos. Nos habla de maduros, cristianos maduros. Seamos de esta mente, y si vosotros tenéis otro sentido en la mente, esto también nos lo revelará Dios. Y podemos brincarnos hasta el versículo 18, porque muchos andan, de los cuales os lo he dicho muchas veces y aún ahora también lo digo llorando, que enemigos son de la cruz de Cristo. Hermanos, ¿por qué debemos avanzar en la meta para llegar a ser como Cristo? ¿Por qué debemos avanzar hacia la meta? Porque hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Muchos. Nos habla, no vaya, pero en el capítulo 1, versículo 15, de aquellos que predican a Cristo por envidia y contienda. Nos habla en el 1:28 de aquellos que se oponen al evangelio y la predicación. Nos habla en el capítulo 2, versículo 3 y en el capítulo 2, versículo 21 de aquellos que buscan lo suyo propio. Nos habla en el presente capítulo de aquellos malos obreros, también llamados mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son enemigos de la cruz de Cristo? Cristianos con malas actitudes, que se alegran del mal de otros. Aquellos que persiguen, difaman, contradicen, estorban y abiertamente se oponen a la causa de Cristo. Aquellos que son egoístas, pensando solo en sacar ventaja propia, no se comprometen, no sacrifican, no se interesan, no están dispuestos, solo piensan en lo suyo propio. Los que siguen e introducen falsas doctrinas, o los que introducen división, dudas o inseguridad dentro de la iglesia, son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, por eso Pablo decía, prosigo a la meta. Amén. ¿Cuál es su meta, hermanos? ¿Cuál es su meta? ¿Sabe cómo termina el capítulo 3? Mire, ya voy a cerrar mi Biblia, sí, ya. ¿Sí están despiertos, hermanos? ¿Sabe cómo termina el capítulo 3? Hablando del cielo. Mas nuestra ciudadanía nos recuerda Pablo de 3 cosas que están en el cielo. Nuestra ciudadanía, nuestro Señor, a quien esperamos del cielo. Y también, hermanos, que un día vamos a ser transformados y tener un cuerpo digno del cielo, un cuerpo celestial. La meta no es llegar al cielo. ¿Sí? No malentienda. La meta es ser como Cristo en esta vida. Porque el cielo, aquel que está en Cristo, ya es ciudadano del cielo. Así, el cielo no es la meta. Para allá vamos. De allá es de donde somos, hermanos. Pero la meta es aquí, ser como Cristo. Y si el Señor nos concede la gracia de llegar a ser semejantes a Cristo en sus padecimientos, en su muerte. El año pasado leí un libro
que habla sobre devoción extrema. Son 350 devocionales sobre cristianos de todas las épocas que han sufrido por Cristo. Algunos de ellos, o la mayoría de ellos, han muerto por Cristo. Cuando yo era joven en el ministerio, o más bien todavía era un estudiante bíblico, hermanos, inocente y tierno, yo llegué a orar: Señor, yo quisiera que a mí me mataran por tu causa. Y yo me imaginaba llegar a una selva, a comunidades indígenas, a lugares donde por causa del evangelio nos amenazaran o me llegaran a matar. Debo confesar que no sé cuándo dejé de orar así. No sé cuándo dejé de orar así. Y ese libro el año pasado refrescó mi corazón. Y yo escribí ahí en la portada de ese libro: no sé si me va a tocar morir por la causa de Cristo, pero sé que debo estar dispuesto a pagar el precio de servir a Cristo. Amén, hermanos, usted no sabe, pero debe estar dispuesto. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y terminamos con una oración? Agradezco su paciencia, agradezco su atención, pero no quisiera terminar sin antes hacer por lo